The Callisto Protocol me ha gustado. La verdad es que me sorprendió bastante la mala recepción que ha tenido. Es cierto que tiene sus defectos y que algunos de ellos son difíciles de obviar, pero tampoco creo que se merezca críticas tan duras. Incluso si no te gusta el resultado final, no se puede negar que tiene potencial. Desde el anuncio se nota a simple vista su gran similitud con Dead Space, algo bastante lógico teniendo en cuenta que es del mismo creador y también que no han sido sutiles precisamente. Está claro que ha sido gran parte del marketing. Lo que me sorprende es que siendo así, una de las críticas que más he escuchado sea que es solo un clon de Dead Space. Puedo entender que podría ser un mejor juego, pero ¿qué tiene de malo un clon de Dead Space, teniendo en cuenta que han pasado 9 años desde la última entrega? No es como si fuera un género sobreexplotado precisamente. Pero bueno, vamos desde el principio. The Callisto Protocol tiene una historia realmente simple, lo mínimo para que tengamos un motivo para avanzar. Nuestro protagonista, Jacob, tiene que transportar una carga a Callisto, una luna de Júpiter, pero todo se tuerce cuando un grupo terrorista asalta su nave y provoca que se estrellen. La parte buena es que caen en el lugar que era su destino, la parte mala es que el lugar es una prisión y no tenían autorización para aterrizar, así que Jacob es arrestado, y la cosa se pone incluso peor, porque en la prisión, para tener vigilados a todos los prisioneros, les colocan un dispositivo en el cuello. ¡No! ¡Se supone que estás fuera! ¡Para! ¡Para! Y pienso realizar mi cometido al pie de la letra. Procuremos, solo empeorará las cosas. ¡Córtame! La escena es una auténtica genialidad. Sin ser demasiado gráfica, transmite perfectamente la agonía del protagonista y nos presenta el tono que podemos esperar del juego. Personalmente es una escena que se me va a quedar en la memoria por un buen tiempo. Con la presentación de la historia lista toca ponerse a los mandos, y aquí es donde empieza lo bueno o lo malo para algunos. La jugabilidad es el aspecto más criticado del juego junto al apartado técnico. Basándome en las opiniones que he ido leyendo, creo que se puede resumir en o lo amas o lo odias, y para ser honesto, yo soy del grupo que lo ama. La fórmula es muy sencilla. Paso 1, atacar. Paso 2, esquivar. Y ya. Realmente no hay mucho más que eso. ¿Te parece decepcionante? ¿Te parece una chorrada? Pues entonces seguramente lo termines odiando, porque te va a tocar repetir lo mismo durante las 10 horas aproximadamente que dura el juego. Por otra parte, si el sistema de combate te engancha, te garantizo que te vas a divertir, porque aunque sea simple, puede ser bastante dinámico. Me explico. Cuando solo hay un enemigo es muy fácil esquivar sus golpes y atacar en el momento que baje su defensa, pero cuando hay varios enemigos la cosa se descontrola rápidamente. He visto muchas menciones hacia esto como un error de diseño en el combate, pero sinceramente creo que eso es lo que el juego pretende. No quiere que nos enfrentemos a pecho descubierto contra una horda de enemigos, sino que lo que busca es que utilicemos todas nuestras herramientas a la vez y también el entorno para deshacernos de los enemigos lo más rápido posible, como por ejemplo el guante antigravedad, que levanta tanto enemigos como objetos. No subestiméis su poder, al principio no será gran cosa, pero si mejoráis el número de veces que se puede utilizar, puede convertirse en vuestra herramienta principal. Y por supuesto también nuestras armas de fuego, y sí, las califico como herramientas, no como armas, porque realmente no son demasiado útiles por sí solas. Creo que sería bastante difícil pasarte el juego solo con ellas. Su daño no es muy alto y recordemos que gastan munición, pero sí que tienen una gran utilidad en momentos puntuales, para aturdir a los enemigos y utilizarla durante tus combos, bueno, y también durante un jefe, que si te llega a tocar te hace instakill, que además tiene el pequeño detalle de aparecer 4 veces. 4 veces el mismo jefe, algo bastante innecesario y que ha sido muy criticado en general. Este es un buen momento para hablar de los enemigos, uno de los aspectos que va más justos. Así de memoria creo que hay 8 tipos en todo el juego, incluyendo los jefes, lo cual puede hacer que el combate se haga repetitivo, aunque también es verdad que el desafío del juego no consiste en saber cómo vencer a un enemigo concreto, sino más bien cómo enfrentarte a un grupo de la forma más eficiente posible. Y en este sentido cumple bastante bien. Incluso con una variedad de enemigos tan limitada, los enfrentamientos pueden ser muy diferentes unos de otros, sobre todo por los escenarios. Se nota un montón que es un juego hecho para ser lineal. Cada zona del juego está diseñada para ser un lugar por el que pasamos una o máximo 2 veces. No sé muy bien cómo explicarlo,
pero se siente muy diferente a cualquier juego de mundo abierto, donde cada zona es un lugar que se puede entrar desde cualquier dirección y hay una enorme separación de absolutamente nada entre una zona y otra. No quiero convertir esto en una crítica a los juegos de mundo abierto, son dos estilos muy diferentes, cada uno con sus ventajas y desventajas, pero los juegos lineales no son tan comunes últimamente. Estoy un poco saturado de los juegos de mundo abierto que duran decenas de horas y que la mayoría de misiones son prácticamente idénticas. Por eso mismo, un juego que nos presenta una historia simple y tiene un desarrollo directo me parece algo bastante interesante. Quiero mencionar el que ha sido el apartado más polémico de este título, el apartado técnico. Hasta donde sé en su lanzamiento en PC, el juego tenía muchos problemas de rendimiento, haciendo que incluso en equipos de alta gama no funcionara fluidamente. Me parece que ya han parcheado los problemas más graves y que al menos a día de hoy se puede jugar con normalidad, aunque tampoco lo puedo decir con total seguridad porque no juego en PC. En mi caso lo he jugado tanto en PS4 como en PS5. En PS4 tiene unos tiempos de cargas de 30 segundos, pero excepto por eso me ha sorprendido bastante lo bien que se ve en la pasada generación. Y en PS5 es una auténtica maravilla, gran nitidez y rendimiento muy estable. Por último hay un par de detalles acerca del apartado sonoro. En general es muy bueno. En lugar de utilizar banda sonora, la mayor parte del juego estaremos en silencio, lo cual sirve para enfatizar los ruidos del entorno y por supuesto de los monstruos. Pero hay una cosa que me ha resultado un poco molesto. El doblaje en español tiene algunos problemas. Me da la sensación que los dobladores no tenían ninguna referencia a la escena que estaban grabando. Se siente raro que un personaje tenga un tono de voz que no va acorde con la situación o que de repente le grita a un personaje cuando está a su lado. Y además han habido varios momentos en los que el juego no muestra correctamente el doblaje y en su lugar usa la versión original. Es algo puntual, pero un tanto molesto. En resumen, The Callisto Protocol me ha parecido un juego bastante bueno con mucho potencial que ojalá algún día podamos ver en una posible secuela, aunque viendo cómo están las cosas creo que va a ser un poco difícil. Sé que se suele criticar mucho los juegos lineales por su duración y por su falta de rejugabilidad, pero en una época tan saturada de mundos abiertos, un juego que sea simple y directo se siente fresco. Y si estás buscando un survival horror, te recomiendo encarecidamente que le eches un vistazo. Aunque, eso sí, sé que el tema de la duración-precio es muy importante para muchos. Si un juego de 10 horas sin rejugabilidad os parece poco, seguramente sea mejor esperar a una rebaja. Muchas gracias a los que habéis llegado hasta el final de este vídeo. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión acerca de este juego. ¿Lo habéis jugado? ¿Os ha gustado? Podéis decírmelo en los comentarios. Pues nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta y suscribíos para más. Esto ha sido todo, yo soy Águila y nos vemos en la próxima. Adiós.